A ver si no me falla la memoria, Félix, porque cuando estuvimos hablando de la cantidad de procesos, de juicios que se hacen en España, recuerdo que lo estuviste haciendo aquí como una encuesta y no sé si el tema del que vamos a hablar hoy, es decir, los delitos que tienen que ver con la seguridad civil y la seguridad vial, si están especialmente destacados en esa estadística. Creo recordar que sí, ¿no? Efectivamente, tienes muy buena memoria. Son los delitos cuantitativamente más importantes, los delitos que más se producen en España. Bueno, y además, como en escasos días, millones de españoles ya estamos sabemos que desde mañana viernes estamos en puertas de una gran operación salida, van a coger sus coches para tomarse unos días de vacaciones, para desplazarse donde sea, a su segunda residencia, etcétera. Así que vamos a encontrarnos con la imagen, estampa habitual de las carreteras, embotellamientos que se convierten en protagonistas en los medios de comunicación. Hablamos mucho de aquí en los boletines de radio, conectando con la DGT. Bueno, pero en paralelo, y quizá por eso, porque es un movimiento masivo, en ocasiones, desgraciadamente, surgen noticias de fallecimientos por terribles accidentes, en ocasiones se deben a comportamientos absolutamente temerarios a bordo de un vehículo. Por lo tanto, Félix, ¿habías pensado que esta es una ocasión idónea para hablar de esos delitos contra la seguridad? Pero aparte, a mí me gustaría empezar por lo que tú proponías, que era el final, porque creo que esto va a ayudar a entender muchas cosas. Félix, a ver, yo creo que tú tienes un ejemplo, creo recordar que me contaste, que te pasó en tus primeros años de fiscal y que eso te marcó, que te quedó grabado y que tiene que ver con todo esto. Sí. Tengo un ejemplo que me pasó en los primeros años de fiscal que la verdad que sí que me quedó grabado. Y siempre me he repetido a mí mismo y lo he intentado poner en práctica después, que tenía que servirme que tenía que servir de algo lo que me había pasado. Ya, ¿qué pasó? ¿Nos lo puedes contar? Pues recuerdo, llevaba pocos años trabajando y recuerdo que tuve un asunto de un chico joven que en una noche conducía bajo los efectos del alcohol, atropella a una persona joven además, y le provoca heridas graves. Y recuerdo también que el coche no estaba a su nombre, sino estaba a nombre de los padres. Es decir, todo horrible porque la persona a la que atropelló pues sufrió heridas graves, que le afectó mucho a su vida, tuvo que seguir una rehabilitación muy larga, no recuperó una vida normal. Pues imagínate, las consecuencias fueron muy graves para la víctima, para la familia de la víctima, para el acusado y la familia del acusado también. ¿Por qué? Porque aquí volveremos, si te parece, unos minutos más tarde. ¿Qué sucedió? Claro. La compañía de seguros, como consecuencia de las lesiones de la víctima, como eran unas lesiones que le iban a afectar a lo largo de su vida, la indemnización era muy alta, de varios cientos de miles de euros. Y la compañía de seguros del vehículo del acusado pagó la indemnización. Pero una cosa que mucha gente no sabe es que cuando hay alcohol o drogas en la conducción y se produce un siniestro, la compañía de seguros luego puede exigir lo que ha pagado al acusado. ¿Y qué sucedía? Cuando además en este caso el vehículo no estaba a nombre del acusado, sino a nombre de los padres, también exigió el dinero a los padres. Es decir, que te encontraste ahí una encrucijada con dos dramas. El drama de dos familias, claro, ¿no? Terrible. Como consecuencia de eso. Cuando se hizo el juicio, que se fue el juicio unos años después, los padres habían perdido la casa. Ya. Bueno, pues venga, volvamos al principio, después llegaremos ahí, como dices, porque tenemos que tocar muchos matices, y si no diera tiempo hoy, pues evidentemente como la próxima semana también estamos ahí en plena Semana Santa, yo creo que podríamos continuar. Por hacer un poquito de historia, Félix, ¿se puede saber quién es la primera víctima, a quién se considera la primera víctima de un siniestro de tráfico a lo largo de la historia? Ya sabes que esto es, sobre todo es simbólico, ¿no? Porque es muy difícil determinar cuál es la primera, pero se establece por la comunidad internacional, ¿no? Como siempre, los ingleses son los primeros en llegar, ¿no? En muchas cosas. Se dice que el 17 de agosto de 1893, la señora Bridget Driscoll, de 44 años de edad y madre de 2 hijos, fue la primera víctima de un siniestro vial. Ella iba caminando con su hija hacia un espectáculo de baile en el Crystal Palace de Londres y un coche la arrolló. Y el coche, se dice en las crónicas de la época, que iba a una gran velocidad. ¿A cuánto exactamente? 12,8 kilómetros hora. Una gran velocidad para la época, claro. Estamos en 1896, me has dicho, ¿no? Final del 19. De reflejos iban justitos, ¿eh? ¿Sabéis lo que escribió el funcionario encargado de investigar este suceso? Por favor, porque seguro que eso fue lo que hizo que quedara también para los anales, para la historia, ¿no? A ver, ¿qué hizo? Escribió esto:
Esto no debe volver a ocurrir nunca jamás. Ya. Y eso es lo que marcó un punto de inflexión, un antes y un después. Bueno, la verdad es que datos como este, 1896, primera víctima mortal de un atropello, de un atropello, ¿no? En este caso, accidente de tráfico mientras iba caminando con su hija, etcétera. Iba circulando el coche a 12,8 kilómetros por hora. Bueno, esta fotografía a lo largo del tiempo, yo creo que al final nos da una muestra, una fotografía sociológica, ¿no? De evolución de un país, por ejemplo, de una sociedad como la nuestra, porque sobre esa evolución de las cifras de muertos y heridos en España, en seguridad vial, ¿qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué nos podrías decir? Mira, he estado como me parece guay que con vosotros tengo que investigar, ¿no? Y tengo que estudiar, ¿no? Para poder presentaros bien los asuntos. Sí. He estado investigando de la historia de España y fíjate los datos que salen, súper interesantes. En 1960 es el primer año en que se tienen cifras de las series históricas por parte de la DGT, la Dirección General de Tráfico. Y habla, en 1960, en el desarrollismo español de los 60, de 2.288 personas fallecidas. A partir de ahí hay un pico ascendente que tiene su máximo en 1989 con, fijaros qué barbaridad, 9.344 personas fallecidas en un año. Ya, habíamos pasado de los 2.200 en 30 años, más o menos, de los 2.200 a 9.300, lo que pasa que tampoco sería comparable el parque automovilístico, ¿no? Y la cantidad de viajes que hacía. Claro. Pero fíjate una cosa, ¿tú te acuerdas, Roberto, que yo recuerdo que era un niño en aquella época, que prácticamente cada fin de semana los telediarios, es decir, que es a partir de finales de los 80 cuando se empieza a tener como mucha conciencia de lo que está pasando en las carreteras? Claro. Y se insiste y hay campañas de concienciación, ¿no? Campañas públicas de seguridad vial. No está de adorno, por ejemplo. Claro. Empieza ahí, empieza a final de los 80, entonces todo pues eso, ¿no? Fijaros el dato, a pesar de que después de los 90 la población de España sigue creciendo, el parque automovilístico sigue creciendo, sin embargo, si vamos de los años 90 a ahora, se ha reducido la mortalidad un 80%, chicos, un 80%. Y eso que ha ido creciendo el parque automovilístico, claro. Eso es, de tal manera que en el año 2022, he cogido datos muy recientes, el número de personas fallecidas son 1.145, que son 1.145 damas, sin ninguna duda. Pero fijaros lo que hemos conseguido. Claro. Bueno, desde luego no nos hemos resignado, como ya auguraba, pronosticaba, dejó marcado ahí el funcionario que firmó la investigación, la de la primera víctima mortal de un accidente de tráfico que nos decías. En todo ese proceso, pues claro, esto ha significado muchas cosas en cuanto a cambios legislativos también, no solo administrativos. Efectivamente. Fijaros qué significa, fijaros en lo que ha cambiado la sociedad española. España ha pasado de ser estar en el furgón de cola en materia de seguridad vial a ser el cuarto país de la Unión Europea con una menor tasa de fallecidos, por detrás solo de Suecia, Malta y Dinamarca. ¿Vale? Esto para mí implica, Parda, Roberto, tres cosas. Primero, que la sociedad española decide que cada fallecido, que cada herido grave, que cada herido es una vida destrozada, un momento de proyectos vitales que desaparecen. ¿Quién no tiene en su entorno familiar, queridos amigos, un fallecido o un herido grave en materia de seguridad vial? Y no solo es el drama ese, como muy bien ponías en aquel ejemplo que te marcó, son dos familias. Eso es. Claro. Y son los allegados y las familias de esas familias. Claro. Segunda consecuencia, a ver si la compartís, se rompe ¿cómo diría? Como una maléfica conclusión que podemos llegar, que yo creo que todos lo hemos tenido alguna vez, de considerar que modernidad es sinónimo de que tenemos que aceptar ciertas cosas, ¿no? Podemos llegar a la conclusión, bueno, pues, jolín, como es necesario conducir, como es necesario, es imprescindible ir en carretera, tenemos que asumir que tiene que haber un número de muertos. Pues ya hemos visto que no, porque se está descendiendo. Claro. De hecho, si uno entra en la DGT, además, yo tengo que decir, Roberto, que como director de formación estuve con los fiscales el año pasado, con los nuevos fiscales en las instalaciones de la DGT, y es impresionante, impresionante. La gente no se puede imaginar lo que se ha invertido ahí, la cantidad de profesionales que hay luchando para que la gente tenga más seguridad en la carretera. Yo me quedé absolutamente impresionado del nivel que vi allí, es impresionante. Pues la DGT
se ha propuesto reducir en el año 2030 un 50% el número de fallecidos. O sea, tenemos que ir a más. Incluso se hablan de que tienen que intentar o van a intentar con todas las fuerzas reducir a 0 fallecidos y 0 heridos graves, y se ponen como techo el año 2050. Así que modernidad no es sinónimo de que tengamos que asumir la fatalidad. Esto es muy importante que lo podamos decir. Claro, y había una tercera conclusión, 3 cosas me decías. Sí. Y tercero, que yo creo, no sé lo que pensáis vosotros, y parece que hoy es más sociológico que otra cosa, que yo creo que los cambios reales son los que nacen de la sociedad e impregnan lo demás y no a la inversa. ¿Qué quiero decir? Que, en mi opinión, cuando la sociedad asumió como insoportable tanto fallecimiento en seguridad vial, las compañías de automóviles empezaron a apostar decididamente por la primacía de la seguridad sobre la velocidad. Haces muy bien en remarcar eso de la sociedad dijo basta, la sociedad no se resigna, porque en muchas ocasiones uno tiene la sensación de que queda como la idea de cuando se legisla, como si legislara, no sé, un corpúsculo raro del Club Bilderberg o esas cosas. Es la sociedad en realidad, ¿no? A través de sus representados quien legisla, y en un momento determinado, y esto yo creo que marca también un punto de inflexión, deciden llevarse determinadas conductas al Código Penal porque se marca una tolerancia 0 y se entiende lo peligroso que son esas conductas incívicas, y no se queda en meras multas administrativas, Félix. Efectivamente, acabas de expresar, seguramente sin saberlo, el principio básico de lo que supone el derecho penal moderno. Quita el seguramente, sin saberlo. Quita el seguramente. Vale. Pues lo que significa el derecho penal moderno es que la sociedad se da cuenta en determinados nuevos procesos tecnológicos que, por lo que sea, generan una sensación de riesgo y de peligro, y entonces la sociedad demanda del derecho penal que intervenga para castigar las conductas más graves. Yo sé que tú eres capaz, pero para que lo entendamos hasta la par de yo, ¿cuándo hay multa y cuándo es delito? Vale, vamos a intentar explicarlo de lo genérico a lo concreto, ¿vale? Fijaros que la diferenciación, no solamente en el seguridad vial, ¿no?, sino en medio ambiente, en salud pública, en redes sociales, en siniestralidad laboral, la distinción entre multa y delito es tan difícil que si imaginemos que el derecho penal es un país y el derecho administrativo es otro país, imaginemos esto, ¿vale? Pues las fronteras entre uno y otro serían las fronteras más inestables y con más problemas de la humanidad. Para que nos hagamos una idea, lo que está sucediendo es que cada vez en estos ámbitos de peligro, la frontera o el territorio del derecho penal va creciendo sobre el territorio del derecho administrativo, para que lo entiendas. Me habías pedido además, Félix, que dejáramos claro que en derecho penal de seguridad vial no cabe hablar de accidentes, sino de siniestro vial. Esto, a ver, a lo mejor es una comparativa de trazo muy grueso, pero a mí me ha venido a la cabeza cuando hace muy pocos años aquí en este país hablábamos de crimen pasional y ahora ya hablamos de asesinato machista. Mejor ejemplo imposible. Mira, yo todo esto lo he aprendido, y lo tengo que decir aquí, de los compañeros de seguridad vial, de la Fiscalía, que es una de las especialidades que más ha brillado de nosotros. Estoy recordando el nombre de Bartolomé Vargas o el fiscal de sala actual, que son los que nos han metido en la cabeza. No os podéis imaginar cómo se trabaja en esto de cada accidente, y me iba a decirlo mal, que no se puede hablar de accidente y sí de siniestro. Y voy a tratar de ponerlo con un ejemplo. Si yo te digo, Roberto, nuestro amigo Mario ha tenido un accidente de tráfico, ahora lo piensas, a ti y a Parda. Sí. Y ahora sí os digo, nuestro amigo Mario es responsable de un siniestro vial. Bueno, en la segunda parte hay una responsabilidad, lo otro podría haber sido totalmente fortuito, podría haber sido otro vehículo que se hubiera interpuesto en el camino, ¿no? Podría haber sido, pues eso, accidental, sin culpa efectivamente, ninguna. Claro. Parece que en la primera frase, ¿verdad? Parece que es eso, imprevisible, falta de intencionalidad, y eso no es justo. No es justo, ni es en honor a la verdad de ese número de fallecidos y de heridos graves que tenemos. Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, que además esto otra vez nos conecta con aquella primera historia que te marcó, que nos estabas explicando. ¿Esto cómo se contempla? Vale, vamos con los datos primero. 1 de cada 3 conductores fallecidos había consumido drogas o alcohol. Estos son datos de la DGT. Por eso,
En cuanto a la multa, y ahora vamos a diferenciar entre la multa y el derecho penal, es una de las que más consecuencias la multa administrativa tiene, una pérdida de entre 4 a 6 puntos y una sanción económica entre 500 y 1.000 euros. Entonces, en el derecho administrativo se establecen unas tasas. Dice, la tasa máxima de alcohol para conductores nobles y profesionales es 0,15, para el resto de conductores es de 0,25. ¿Y cuándo interviene el derecho penal? Cuando la tasa supera los 0,60, ¿vale? Entonces, cuando la tasa supera los 0,60, automáticamente se pasa de considerar la infracción de infracción administrativa como delito. Y como delito, la consecuencia es que se va a imponer o una pena de prisión de 3 a 6 meses, o una pena de multa de 6 a 12 meses, o una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Y además, la privación del carnet de conducir de 1 a 4 años. Estamos concentrándonos mucho en el alcohol. ¿Con las otras drogas pasa algo parecido, similar, ¿no? Pasa parecido. El problema que tienen las otras drogas es que es muy difícil determinar la cuantía, la cantidad. Medir, por ejemplo, ese umbral, ¿no? Del 0,60, que es a partir de 0,60, inferior, tasa de alcohol inferior a 0,60, ¿no habrá delito nunca? Muy buena pregunta, porque esta es una de las leyendas urbanas que hay que desterrar y que también nos vale para la droga. No puede haber delito. Lo que dice el legislador es que con esa tasa sí o sí hay delito. Pero fijémonos lo que dice el Código Penal, ¿vale? Os lo leo. Dice, con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ¿vale? ¿Con eso qué queremos decir? Que cuando no se da esa tasa, o por ejemplo con la droga, que si no se puede medir la cantidad de droga que has tomado, ¿cómo se prueba esa influencia? Con los síntomas que tiene el conductor y la forma de conducción. A través de estos dos elementos, la forma de conducción, imaginemos que va haciendo eses, por ejemplo, y los síntomas cuando le para la policía, con eso puede suceder perfectamente que también se te impute un delito contra la seguridad vial. ¿Solo con su conducta o con la conducta o las consecuencias que ha tenido la conducta? Las consecuencias, por supuesto, que también tiene mucha importancia. Porque cambiará mucho, quiero decir, si la conducta es temeraria, etcétera, pero después no ha ocurrido, afortunadamente y milagrosamente no ha ocurrido nada, es diferente a si después eso ha tenido consecuencias, claro. Totalmente. Bueno, mira, tengo por aquí una noticia que queríamos comentar. Diciembre de 2021, Félix, un estudio de prisiones sobre todos los condenados por homicidio imprudente con vehículo de motor confirma la influencia determinante del abuso de sustancias en los accidentes más graves. Conducía una mañana del domingo, 7 de mayo de 2017, las siglas de que conducía bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes que llevaba consumiendo desde que había terminado de trabajar la noche anterior. Cuando circulaba por la carretera entre las localidades de Denia y Oliva, Alicante y Valencia, arrolló con su vehículo a un grupo de ciclistas. 3 de los deportistas murieron, otros 3 sufrieron lesiones. Un año después, una juez condena a esta conductora a 3 años y 9 meses de prisión por 3 delitos de homicidio por imprudencia grave con vehículo de motor, otros 3 de lesiones y uno más contra la seguridad vial. Y la conductora ingresa en prisión, claro. Imaginaros, imaginaros el destrozo tan enorme. 3 personas han fallecido. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Que si además en esta situación de embriaguez o bajo los efectos de las drogas atropellas a alguien y le provocas lesiones o la muerte, se te imputa esa muerte y esas lesiones a título de imprudencia. Hasta tal punto que en esta noticia que tú has comentado, que es del 2021, estudia muy bien cómo en ese momento, a finales del 2021, había 53 personas en prisión cumpliendo una condena por hechos similares, ¿vale? Y lo importante, la conclusión a la que se llega, Roberto, es que todos estos 53 casos, con 53 víctimas o heridos graves, podían haber sido evitados si la persona no hubiera consumido el alcohol o drogas en el momento de su conducción. Esto es lo dramático. ¿Qué sucede? Y ahora volvemos otra vez a conectar con el principio. Si, como nos decías, a consecuencia del siniestro vial, tiene que pagar el responsable indemnizaciones por daños materiales o personales. Si hay delitos, ¿sigue también pagando la compañía de seguros, nos decías?
lo que hace la ley es proteger a la víctima. La compañía de seguros tiene que pagar, pero la compañía de seguros se llama derecho de repetición. Puede exigir el pago de lo que ha pagado, que lo haga el acusado, y si el coche está a nombre de otra persona, además, que lo pague el propietario del vehículo. Que es el ejemplo que yo os he puesto al principio. ¿Qué te parece, Parda? Has aprendido muchas cosas. ¿Tenías alguna idea que a lo mejor estaba desviada de la realidad? ¿Había algún mito en torno a esto de la seguridad vial o no? Hombre, con Félix siempre se aprende mazo. Mucho, mucho. Félix Martín, muchísimas gracias. Seguimos hablando la próxima semana porque como seguiremos metidos ahí justo en el epicentro de operaciones salidas y retorno de Semana Santa, porque esto todavía tiene mucho por comentarse, ¿no? Lo de la seguridad vial. Claro que sí, queda todavía mucho que comentar, así que todo el mundo tenga mucho cuidado, vosotros también, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Félix. Un abrazo muy fuerte, chicos. Hasta luego.